Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio. Quinto programa del Ambiente en el Medio, cumpliendo hoy un mes, cerrando el mes de agosto. Una semana muy particular, además, por temas ambientales, dado que hace algunas horas nada más se inauguró la planta desulfurizadora de ANCAP, lo que va a permitir hacer combustibles, fabricar combustibles aquí libres de azufre, y ese azufre volcarlo hacia el campo, es decir, trabajar en fertilizantes con ese azufre que de allí se va a obtener. Pero hay muchísima más información de temas ambientales que pasaron aquí y en el mundo durante la última semana. Para fines de septiembre, varias sedes de la Universidad de la República van a quedar unidas por ciclovías y bicisendas a través del proyecto llamado Unibici, que es impulsado por estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República. Técnicamente hemos llegado a un acuerdo para que las palabras que digamos todos la puedan entender. La ciclovía es cuando hay un espacio exclusivo para bicicletas en la calzada, es decir, en la calle, junto con otros vehículos. Y la bicisenda le estamos llamando a cuando ese camino va por la vereda. Entonces allí puede ser o exclusiva para bicicletas o compartida con peatones. El circuito comienza en Ciudad Vieja, se extiende por la calle Durazno, luego por Martínez Trueba o Barrio Zamorín, de acuerdo a el sentido sea sur-norte o norte-sur, y de ahí con San Salvador, después con Reisig, conecta con la Facultad de Ingeniería, luego con la de Arquitectura, sube por Frugoni, Yaro, de ahí a la Facultad de Derecho, la Biblioteca Nacional y termina en la Facultad de Arte. Unibici es una propuesta de la Universidad de la República, un grupo para unir los servicios de la universidad en circuitos con bicicleta. Ellos nos acercaron la propuesta al plan de movilidad, que ya está trabajando en todo el tema de transporte activo, y entonces encaja dentro de las líneas estratégicas. De acuerdo al tramo en el que se esté refiriendo, la bicisenda será parte de la calle, como sucede en algún tramo de Durazno, o será parte de la vereda, como sucede Herrera y Reisig, rumbo a la Facultad de Ingeniería. Según datos de la Universidad de la República, solo en Montevideo alrededor de 700 estudiantes se desplazan a diario en bicicleta, mientras que un relevamiento realizado en Maldonado indica que el 25% de los alumnos que están haciendo la universidad allá se movilizan en bicicleta. La semana pasada, la Cámara de Industrias presentó en el Club de los Industriales el sitio de exposición final de residuos sólidos industriales. El proyecto, que implica una inversión de $16 millones y estará al lado de la usina de Felipe Cardoso, significa un hito ambiental para el país y para el sector industrial, ya que permite gestionar adecuadamente los residuos sólidos generados. Proyecto que se comienza a concretar ya y que es el lugar para la disposición final de los residuos, de los desperdicios, de las empresas, de los residuos sólidos en este caso. Eso es una gran ventaja porque la ciudad en general, la zona, la metropolitana no tiene lugares adjudicados, por lo tanto el avance hacia un lugar que además va a contar con la última tecnología en cuanto a membranas, en cuanto a controles, en este caso del LATU, una inversión de $16 millones aproximadamente. La capacidad del depósito es de 305.000 metros cúbicos, lo que va a dotar al proyecto de una vida útil cercana a los 11 años y contará con las correspondientes plantas de tratamientos efluentes, laguna para acumulación de pluviales, laboratorio, etc. En esa usina de disposición final de residuos se verterán desechos no asimilables a urbanos peligrosos en rellenos o celdas de seguridad. Las obras serán ejecutadas por la empresa SACEM, comenzarán en el mes de septiembre y estarán prontas en un plazo de 12 meses. El gobierno de Japón ha prometido intensificar las labores encaminadas a descontaminar las zonas afectadas por la alta radiación en torno a la accidentada central de Fukushima. Ese plan para acelerar la limpieza de estas zonas tiene planteado completar los trabajos para marzo de 2014, 3 años después de que el tsunami provocara la crisis atómica en la región. El plan del gobierno es el de limpiar la denominada zona especial de descontaminación que alberga 11 municipios cercanos a la central de Fukushima. Según los expertos, las labores de contaminación radiactiva
radiactiva de esta zona costarán más de 40.000 millones de dólares, 4 veces más de lo presupuestado por el gobierno. Todo esto sucede después de que la semana pasada la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, informara que se habían filtrado unos 120 litros de agua altamente radiactiva desde uno de los tanques ubicados alrededor del reactor número 4. Según informaba la agencia Kyodo, la pesca, esa actividad, se volverá a detener a principios de septiembre debido a los riesgos que para la salud entraña la contaminación radiactiva. Unos 40 jóvenes de todo el mundo, entre 8 y 25 años, defienden la sostenibilidad y la paz en el mundo, protagonizando un musical en la ciudad suiza de Ginebra para conmemorar los 20 años de la creación de la ONG Green Cross International, fundada por el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Jóvenes de Argentina, Estados Unidos, Francia, Siria y de muchas otras nacionalidades se van a subir por estos días a un escenario en la sede europea de Naciones Unidas para dar vida al espectáculo 2050, el futuro que queremos. El espectáculo incluye coreografías de David Gordon y canciones del legendario Cat Stevens y va a dar visibilidad a los problemas que enfrenta el mundo, como la guerra, la destrucción de los recursos naturales y la corrupción. Los 40 protagonistas del musical, elegidos por sus cualidades artísticas y su determinación a cambiar el mundo, van a llevar a la audiencia a un viaje al pasado para mostrar cómo la población logró resolver los principales retos a los que se enfrenta el planeta: el cambio climático, la pobreza y la inseguridad. La ONG Green Cross International fue fundada por Gorbachev hace 20 años. Un grupo de 29 ciudades se anunciaron como finalistas del Premio Mundial de Liderazgo en Cambio Climático. Este premio es entregado por la asociación C40 y la empresa Siemens. Entre otras ciudades están las latinoamericanas Buenos Aires, Ciudad de México, San Pablo, Río de Janeiro y Bogotá. Esta última fundamentalmente por todo el manejo del transporte eléctrico que ha hecho en los últimos años. A nivel internacional se destacan en este premio la presencia de Johannesburgo, Shanghái, Tokio, París, Estocolmo, Nueva York y Barcelona. El premio será entregado a las 10 de las 29 que posean los mejores proyectos en las categorías de gestión de residuos, comunidades sustentables, desarrollo económico, finanzas y transporte urbano. De las consecuencias de Fukushima a las bicicletas o a este circuito universitario de bicisendas y ciclovías, el ambiente y el entorno son protagonistas todas las semanas. Hablando de las ciclovías y las bicisendas, el plazo para inaugurarlas es de aquí a 4 semanas, por lo cual se supone que para el festejo del Día de la Primavera, tradicional festejo universitario del 21 de septiembre, se van a poder poner en uso para la ciudad. Y hablemos de energías, hablemos de el futuro de la energía, y así cerramos esta serie de charlas que venimos teniendo con el licenciado Gerardo Onti de Ceuta. Le preguntábamos a Gerardo cuál es la situación actual de la energía en el mundo y cuál va a ser su futuro. Principalmente petróleo, gas natural y carbón, que están en el entorno del 80% del consumo global. En el caso mundial, en Uruguay y en América Latina cambian un poco esos números, pero en general el consumo de lo que se llaman combustibles fósiles es la mayor cantidad la mayor proporción de fuente que se utiliza en la actualidad. No tenemos ninguno de los tres, pero no sé si vamos más embromados. Hay países que tienen de los tres y no andan muy bien económicamente. Hay una cosa que se conoce como la maldición de la abundancia o la enfermedad holandesa, que es cuando un país tiene un solo recurso, como puede pasar con los países árabes o con Venezuela o lo que sea, que todo su potencial económico se desarrolla a partir de la exportación de un único producto, y entonces toda la economía se tranca por otras razones. A veces, o mejor dicho, creo que para Uruguay no haber tenido petróleo fue una ventaja. ¿Y qué pasa si tiene algún día? Lo que nos indican los técnicos a nivel de la Agencia Internacional de la Energía o del Panel de Cambio Climático es que si nosotros queremos evitar el problema del cambio climático, no podemos consumir más de 1/3 de las reservas que ya se conocen. Es decir, de todo el petróleo que hoy sabemos que existe, no podemos consumir más que 1/3 si queremos mantener el mundo de una manera más o menos habitable. Entonces, en este sentido, hacer nueva exploración de petróleo o de gas no tendría sentido a nivel, si uno se pone como habitante del mundo, analizarlo. En el caso particular de Uruguay y mirado desde la óptica de los administradores o de los planificadores nacionales,
Claro, hay una posibilidad de reducir mucho un costo o asegurar un recurso hacia el futuro. Pero reitero, hay un problema grande que nosotros tenemos que está vinculado con el cambio climático y que por consiguiente cualquier nueva reserva que se agregue va a introducir más problemas que beneficios a nivel global. En otro sentido, además, petróleo, gas natural nuevo que se vaya a descubrir forman parte de esta categoría de petróleo no convencional o gas no convencional. El petróleo convencional ya llegó al pico, es decir, ya no se va a poder producir mayor cantidad de la que ya se produjo. Se estabilizó en el año 2006 en el orden de los 70 millones de barriles diarios y no se puede pasar de ahí. Entonces, todo el nuevo petróleo que se agregue va a ser petróleo no convencional. Y el petróleo convencional tiene una tasa de retorno energético menor porque requiere de mayor inversión de energía para poder extraer la energía del petróleo, pero además tiene impactos ambientales mucho mayores. Entonces, en mi opinión, cualquier nueva exploración de petróleo o de gas, sea en Uruguay o en cualquier otra parte del mundo, es un sinsentido. ¿Qué pasa con el futuro de la energía? Bueno, en general las perspectivas más reconocidas están hablando de que vamos a estar aumentando un 35-40% el consumo de energía en los próximos años, de aquí al 2035, en los próximos 20 años. Hay una trayectoria del consumo de energía, digamos tendencial o business as usual, de cómo es la tendencia que implica aumentar la exploración y explotación de este petróleo no convencional y gas no convencional, pero cualquiera de esos escenarios nos lleva por encima, a un aumento de la temperatura por encima de lo deseable y a un efecto climático muy importante. Después hay otros escenarios que nos indican cuál sería hasta dónde habría que llegar con la penetración de energías renovables para sustituir ese consumo de petróleo que nos ayude a cubrir esa demanda con otro tipo de fuentes. Acá los límites son otros, porque las energías renovables, si bien la fuente de energía es renovable, los materiales que se precisan para la construcción no lo son. Entonces tenemos una serie de minerales y de tierras raras que se utilizan para la fabricación de aerogeneradores, de paneles solares, de baterías para los autos híbridos, etcétera, etcétera, que tienen un límite y muy cercano. Hay estudios del Departamento de Energía de Estados Unidos o de la Unión de Científicos de Estados Unidos que muestran claramente que en los próximos 5, 6, 10 años hay ciertos materiales que se van a agotar o que van a ser muy difíciles de obtener. Parecería que estamos en un callejón del cual no sé cuál es la salida, porque si el consumo de energía o la demanda de energía sigue la trayectoria que se prevé, no vamos a tener ni combustibles fósiles ni vamos a poder tener los materiales necesarios para fabricar todos los componentes de energía renovable. O si se obtienen, van a ser un costo ambiental tan grande como probablemente un cambio climático que los científicos del mundo evalúan como muy peligroso, que de hecho podría cambiar radicalmente la vida o las condiciones para la habitabilidad de los seres humanos en el planeta, ¿no? Antes de irnos a la pausa, les recuerdo la manera de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través del Facebook o la cuenta de Twitter de NSTV. Y si quieren escribirnos un mail a elambiente@nuevosiglo.com.uy. Nos vamos a la pausa con un consejo ambiental de la Intendencia de Montevideo. La semana pasada comenzamos a repasar cuál había sido la historia del saneamiento de la ciudad, que había empezado en 1852 a cargo de la empresa de caños maestros y que en 1913 pasó a manos municipales. Con el ingeniero Jorge Alsina, director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, comenzamos a repasar estos 100 años de saneamiento de la ciudad en manos municipales.
Cuando la Intendencia toma bajo su responsabilidad todo lo referente al estudio, construcción y mantenimiento del saneamiento, lo primero que se encuentra es que no había un relevamiento sistemático de la red, no había planos de la red. Y esa es la primera tarea que inicia. A continuación, lo siguiente que hace es planificar el desarrollo del saneamiento, sus primeras etapas, porque Arteaga construía según los clientes que le fueran surgiendo. Entonces, dije, la ley es de 1913, por la cual pasa al municipio. En realidad, la gestión municipal de la Intendencia empieza en 1917, porque en ese intervalo negociaron con la empresa Arteaga el pago de los activos y, bueno, un montón de problemitas que me imagino que deben haber surgido. Y entre el 17 y el 22 la Intendencia hace ese relevamiento sistemático y el plan. En el 22 se comienzan las primeras licitaciones. Y ahí lo que se nota es una tremenda aceleración del ritmo de construcción de obras. Si consideramos los primeros 30, 35 años de gestión municipal, hasta mediados de la década del 50, podemos observar que el ritmo de ejecución de obras se multiplicó por casi un factor de 9 con respecto al ritmo que en promedio tuvo la empresa Arteaga durante sus casi 60 años de gestión. Ya se incrementa tremendamente la construcción de obras. Ese ritmo tan intenso se mantiene hasta la crisis de los 60. Ahí la inversión en saneamiento baja radicalmente, llegándose a prácticamente anular en algunos años, hasta que a principios de la década de los 80, dado que el problema de contaminación de las playas, porque el criterio higienista que usó Arteaga, si bien no tan intensamente, se siguió utilizando durante las primeras décadas del saneamiento a cargo de la Intendencia. Entonces había muchos desagües en la costa y eso afectó tremendamente a las playas. Y las playas, Montevideo era una ciudad turística. Entonces, a principios de los 80, la Intendencia comienza un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Plan de Saneamiento Urbano. El primer contrato fue firmado en 1981, las obras empezaron allá por 1984 aproximadamente, y a partir de allí, y especialmente a partir de la década del 90, se vuelve a incrementar nuevamente el ritmo de construcción de obras. Y llegamos a este quinquenio donde hacia el 2015 esperamos que se haya completado la mayor inversión histórica en 100 años de gestión departamental del departamento. ¿A qué porcentaje llega el saneamiento en Montevideo? 91 y algo por ciento de la población urbana. Ese otro 8,9% esperamos que en próximos planes de saneamiento urbano podamos darle el servicio y llegar hacia la cobertura universal. Lo tenemos pensado hacia el 2025. Todo va a depender de que se logre contener la expansión. ¿Cómo funciona esa población? Básicamente en base a pozos negros. Pozos negros. Con el problema de los pozos negros que reglamentariamente serían pozos estancos. Pero en la realidad sabemos que no ocurre así porque es caro mantener un pozo negro reglamentario. Puede tener entre 3 y 8 metros cúbicos de capacidad. Una familia promedio en Montevideo consume 11, 12 metros cúbicos de agua. Quiere decir que 2 veces por mes tendrían que llamar a la barométrica. Y eso es un costo importante para muchas familias. Entonces el pozo se termina pinchando o parte de las aguas hervidas, las que llamamos aguas blancas, las aguas de lavado de ropa, de cocina, terminan yendo directamente a la calle, con consecuencias sanitarias, afectación de pavimentos, de cunetas, etc. Si durante 100 y tantos años Montevideo tuvo un criterio sanitarista respecto a sus aguas negras, ¿cómo se podría llamar el criterio actual de funcionamiento del saneamiento? Ahora se tiene un criterio en que lo ambiental importa mucho más. Primero quería hacer una acotación. Durante el periodo Arteaga se aplicó el criterio sanitarista a rajatabla. Allí Montevideo tenía un incremento muy acelerado de la población
desde que comenzó Arteaga hasta que finalizó su concesión, se multiplicó por 10 la población de Montevideo, por 10. Y en ese periodo se aplicó el criterio sanitarista. Cuando la Intendencia asume y planifica el desarrollo del saneamiento a partir del año 22, prevé concentrar las descargas en pocos puntos, todavía en la costa, pero en pocos puntos. Los problemas económicos que mencioné hicieron que esos pocos puntos no fueran tan pocos, y cuando se empieza el plan de saneamiento urbano había 27 descargas crudas en la bahía y en la costa, con los impactos consiguientes. El principal, afectación de las playas. Hay varias encuestas que encargó la Intendencia en su momento que demuestran que un importante porcentaje de las familias de Montevideo no concurrían a las playas por consejo médico, por temor a contraer enfermedades de transmisión hídrica. Entonces, en el primer préstamo se construye el emisario de Punta Carretas. Se resuelve así la disposición final de la zona centro-este de Montevideo. Ahora, en el actual plan de saneamiento de Urbano 4 en construcción, estamos encarando la construcción de un sistema simétrico hacia el oeste, que va a terminar también en la construcción de un emisario en la península de Punta Yeguas. Con eso, hacia el final de este periodo de gobierno departamental, el 100% de la población que tiene servicio de saneamiento por la puerta va a tener una disposición final ambientalmente adecuada de sus aguas servidas. No la cobertura universal, que eso es para un horizonte más adelante. Bien, ¿las aguas servidas y las pluviales descargan por el mismo lado Montevideo? Montevideo tiene 2/3 partes de su saneamiento que son de tipo unitario. Se aplicó hasta la década del 60 aproximadamente. Los colectores unitarios es un único colector que recibe las aguas servidas y las aguas pluviales. A partir de la década del 60 y claramente a partir de la década del 90, cuando se hace un nuevo plan director de saneamiento, allí se empieza a aplicar el sistema separativo. Aguas servidas por una red, aguas pluviales por otra red separada. 2/3 es unitario, 1/3 es separativo. Y si tuvieras que decir en un instante adentro del caño, ¿cuánto va de aguas servidas y cuánto va de lluvia en un día de lluvia? En una lluvia importante es más de 100-1 la relación. Pluviales contra servidas. Más de 100-1. Por eso los colectores unitarios se distinguen inmediatamente por sus dimensiones. El colector más grande que hay en Montevideo tiene 14 metros de ancho. ¿Y está? En la calle Concepción del Uruguay. Entuba el curso bajo del arroyo Malvin. Pero por ahí es unitario, van aguas servidas también. Y pegamos un salto del saneamiento de Montevideo al Gran Premio de Bélgica. Seguramente muchos de ustedes lo vieron el fin de semana pasado. Ganó Vettel, les tiró sus distancias en el Mundial de Fórmula 1, una remontada brutal de Alonso, del 9º lugar al 2º a lo largo de la carrera. Pero esa carrera, principal sponsor, la marca holandesa Shell, fue el punto en el cual trabajó un grupo de ambientalistas de Greenpeace, pidiendo que pararan las exploraciones en el Ártico, mostrando estas imágenes.
Y vamos cerrando por aquí este quinto programa del Ambiente en el Medio, último del mes de agosto. Que pasen bien, será hasta la próxima semana. Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República.